Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Economía, como siempre, aparece y sobre todo en épocas preelectorales, pero hay un dato que tiene que ver con el crecimiento y el progreso, que es el crédito, como lo fue siempre, pero con las altas tasas de interés. ¿Quién va a tomar crédito con esto y por qué se da? Daniel Semerás, lo decimos al principio, ¿cómo te va? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? Bien. Bien, sí, el problema de la tasa de interés hace prácticamente un mes que anda dando vuelta por acá, probablemente por un error no forzado que comete el gobierno, Con la, que el con la desarme, DEVAC fue en el desarme principio? de las LEFI. De las Las LEFI son las letras fiscales de liquidez. Vamos a esto, históricamente, hago un poquito de raconto, Sí, claro. después vamos a lo que probablemente le interesa a la gente, pero el déficit del gobierno durante muchísimos años se venía cubriendo con emisión monetaria. Para disimular ese tipo de situación, digamos, o para retirar los pesos que se colocaban, el Banco Central, esos pesos que le daba al gobierno, esos pesos se volcaban a la calle, para retirarlos, Sí. los absorbía con las LELIQ y las LEVAC, todos estos títulos que después se convertían en una gran masa de generar intereses que provocaban un déficit al Banco Central, que era un déficit provocado originalmente por el déficit que tenían las cuentas del gobierno. Cuando asume la administración de Javier Milei, lo que dicen es, bueno, regularicemos el balance del Banco Central. Sí. Es decir, primero habían dicho vamos a cerrarlo al Banco Primero Central sí. porque es una estafa, lo demás, después Todavía dijeron, sigue. no, es decir, no lo vamos a cerrar nada, en realidad no era tan grave lo demás, es decir, lo dejemos acá y es más, no solamente no lo vamos a fortalecer, no solo lo vamos a cerrar, lo vamos a fortalecer todavía. Bueno, Sí. muy bien. Toman ese tipo de decisión y entonces lo que hacen es cambiar esos instrumentos que se usaban para regular la liquidez de la economía, esos pesos que se largaban de más, ¿sí? Se los pasan al Tesoro, que es donde Sí. originalmente deberían haber estado. Es decir, si el Tesoro no hubiera tenido déficit fiscal en los años anteriores, se tendría que haber financiado emitiendo deuda. Nadie se le iba a comprar la deuda, por eso recurren a la maquinita de imprimir dinero, pero si hubiera colocado esos títulos de deuda, ¿sí? Hubiera Sí. obtenido el dinero, hubiera retirado el dinero de circulación y no se hubiera creado más dinero, no hubiera tenido ese impacto Negativo, negativo en en lo que es la parte de la inflación. Bueno, muy bien, quedan las LEFI, entonces lo que sucede es que queda todo lo que es la parte de la política monetaria dada vuelta. Es decir, normalmente la política fiscal la tiene que hacer el Tesoro, es Sí. decir, el gobierno, y la política monetaria la tiene que llevar adelante el Banco Central. Ahora quedó Bien. que la política monetaria la decidía el Tesoro, es decir, el ministro Caputo y no Sí. el presidente del Banco Central, Al Bausili. revés de lo que marca la teoría. Totalmente al económica. revés de lo que dice la lógica de funcionamiento de cualquier sistema económico. Muy bien, dejando eso de lado, lo demás, ¿qué es lo que sucedió? Hay dos cosas, voy a volver sobre esto dentro de un momento porque no me gustaría dejarlo pasar por alto, pero no quiero que se mezcle con lo que estamos relatando ahora. Bien. Las LEFI le pagan intereses. Sí, claro. Está bien. Como el gobierno venía teniendo superávit fiscal, se dio cuenta que pagando intereses, el superávit fiscal se perdía porque hay que pagar intereses. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y me tengo que sacar la LEFI de encima. ¿Sí? Porque si no, todo esto de que hay superávit fiscal o demás, lo que después dice el gobierno. podemos discutir la calidad Sí. del superávit fiscal Sí. y cómo se lo consigue, ¿no? Pero todo esto de que nosotros tenemos las cuentas en orden, se me va por la ventana. Entonces lo que consiguieron, y ahí es un acto de magia que hace el mago de las finanzas, el ministro de Economía, Luis Caputo, dicen, bueno, agarremos y nos saquemos de encima todas las LEFI, las hacemos desaparecer y las cambiamos. Ahora Bien. ya ¿Y no la son más, respuesta de los claro, bancos? como el chiste del negro Álvarez, si ya A no hay ver. más ni blanco ni negro, ahora todos somos verdes. Uno somos verde claro y el otro somos verde oscuro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que agarra y dice, ahora van a ser las LEVAC y las LECAP y las BONCAP. Que son las ¿Qué es letras, esto? sí. Son letras y bonos, títulos de deuda, exactamente igual que las LEFI, que eran las letras fiscales de liquidez, nada más que no pagan intereses. ¿Cómo no pagan intereses? No, cuando llegue el vencimiento, yo te tengo que devolver el capital que vos me prestaste y Sin los intereses. intereses. Los Sí. intereses lo que hago es, cuando llegue el vencimiento, te los sumo al capital. Entonces, por una decisión, simplemente por una operación contable, ahora no te pago intereses y aumenta la deuda.
con lo cual esos intereses, como no te los estoy pagando, sino que los estoy capitalizando, ahora ya no es gasto público y por lo tanto no afectan el déficit fiscal. Y entonces hacemos un dibujito y el superávit fiscal sigue estando, Sí. pero ahora la deuda se incrementa. Para poder hacer eso, meten las LEFI. Entonces cuando los que ponen la plata en serio, que son las entidades financieras, agarran y ven esta situación, ellos entienden, probablemente mucho Mucho mejor más. que nosotros, lo que está sucediendo. ¿No Y le dijeron, respondieron no me con la interesa, misma? no me interesan tanto las LECAP las LECAP y las BONCAP. No me interesan tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quedaron en la calle alrededor de 6.000 millones de pesos. ¿sí? Que es lo que el gobierno quiere absorber. Perdón, 6 billones de pesos. Sí. ¿sí? Son 6.000 millones de Los dólares. bancos no le respondieron con la teoría No le que quería el respondieron. ministro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todo ese dinero quedó en la calle. Es decir, quedó plata en la calle. Cosa que La el gobierno tasa- no quiere. La tasa de interés se fue automáticamente para abajo. ¿Y qué es lo que hizo la gente con ese dinero? Se fue a comprar dólares. Y entonces el dólar subió, se fue de 1.200 a 1.380. ¿Y qué le falló en esa supuesta mala praxis política, económica? ¿eh? ¿No la vieron? No, Digo, pensaron que que los nadie... bancos le iban a o responder. una alternativa, que nadie se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. Dos, que aunque se dieran cuenta, tenían un margen de confianza suficiente como para poder captar todo ese dinero. La confianza no estuvo y si Sí. hubo un error de cálculo, bueno, ahí vieron el resultado de que hicieron mal el Claro. error de cálculo. Si se equivoca un ingeniero, se cae un edificio. Te saca la matrícula, Exactamente. vas Si en se cana. equivoca el ministro de Economía, y bueno, lo terminamos pagando todos. ¿Cómo Dani, lo pagamos? si se equivoca la política, Sube- con política de Estado, no sube- paga ningún costo. Sube el tipo de cambio y entonces dicen, no, esto es un desastre. Es decir, no puede subir el tipo de cambio, entonces para que no sube el tipo de cambio, Salieron. aumentemos la tasa de interés. Si aumentamos la tasa de interés, la gente se queda en peso y ahora Sí. pagamos más. Bueno, muy bien. Así es como llegamos a donde llegamos. Ahora la tasa de interés, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas tasas de interés. ¿sí? Tenés la tasa de interés que te pagan por la caja de ahorro, que es una miseria, la que te pagan por un plazo fijo, sí. tenés la de las cauciones, la de los pases, la de política monetaria, la de Hay un las abanico. las LECAP, las de las BONCAP, la tasa que vos pagás cuando no podés completar el pago al vencimiento de tu tarjeta También. de crédito. Bueno, muy bien. Hoy en día, una tasa de plazo fijo estará más o menos en un 30. 60% nominal anual. Una tasa de un préstamo a una empresa puede estar en el alrededor de un 80% anual y la tasa para pagar una tarjeta de crédito diferidamente, es decir, cuando se te pasó la fecha de vencimiento, supera el 200% anual. Claro, que es la que lo sufre el consumidor. Como la tasa de inflación, tenemos que ver la tasa de inflación de acá en adelante, puede estar entre un 20 y un 30%, esto significa que ahora endeudarte, ¿sí? puede estar representándote una bestialidad. ¿sí? Para una empresa probablemente un 60% por arriba de la inflación en un año. Y no hay un negocio lícito que pueda pagar, que pueda generar ese nivel de rentabilidad para pagar semejante nivel de deuda. Las empresas no se endeudan, no tienen negocio, no tienen proyectos de Se va a inversión profundizar el estancamiento. suficientemente rentable. Digo, O ya sea, estaba antes. Si las empresas no invierten, no se crean puestos de trabajo. Claro. Y hablábamos justo antes de comenzar Sí, con los este camarógrafos. bloque y lo demás, que me decían, yo estoy preocupado por cuánto voy a cobrar el mes que viene. Yo le digo, no te preocupes por cuánto vas a cobrar, preocúpate por si tenés todavía tu puesto de trabajo asegurado. Porque ese es la gran consecuencia si es que la tasa de interés se mantiene en estos niveles durante un periodo suficientemente extenso. Porque el hilo se corta por lo más débil que son los empleados. Exactamente, si vos no haces proyectos de inversión, no creas puestos de trabajo. Y si no tenés trabajo para darle a la gente, tenés dos alternativas. Te pago porque sos una persona capacitada, yo te he formado lo demás, porque en algún momento la cosa va a mejorar, pero ya pasó el 2024, ya pasó más de la mitad del 2025 y la cosa no termina de mejorar del todo. Sí. Y entonces ya ese esfuerzo ya se hizo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te queda? O seguís aguantando o agarrás y decís, reduzco mis gastos. Ujú. Sí, porque un crédito, como decíamos, está por las nubes. ¿Quién Y, puede bueno, tener imagínate la capacidad de gente, pago para la eso? gente que se financia, que va a hacer la compra al supermercado y la paga en 3 o en 6 cuotas con la tarjeta de crédito. Que cada vez Y, más. y cuando le llega el vencimiento de la tarjeta de crédito se da cuenta que se le iría probablemente la mayor parte de su sueldo y entonces no la puede pagar y tiene que pasar un saldo para el mes que viene. Esa persona está asumiendo un costo
exorbitante. Financiero, Desde el punto de este, vista financiero, ese claro. salto puede llegar a tener un costo superior al 150% en un año. Sí. ¿Vos pensás que alguien va a ganar, que su sueldo va a aumentar 150% No, en en el función próximo de la año? paritaria que dio a los bancarios, creo el 1%, no, Entonces, porque no hay ningún tipo de el posibilidad. gobierno dijo, no negocio el déficit Bueno, fiscal, es- no negocio ¿Cómo termina esta historia? La gente Dale. tendrá que pedirle prestado a algún familiar, tendrá que vender el auto que tenía y empezar a ir a pata o en el colectivo. ¿Sí? Es decir, va a perder su calidad de vida para poder mantener los niveles de consumo El día a actual. día. Entonces es muy importante Sí. que esto se revierta. Ahora, si se afloja la tasa de interés en un periodo de tiempo preelectoral, sabiendo que hace un mes atrás Sí. todo el mundo se fue a buscar el refugio del dólar, es difícil pensar que en los próximos par de meses, hasta que llegue el 26 de octubre y sean las elecciones y veamos cuán bien le va el resultado de los Sí. comicios Así al le vaya gobierno. bien, no va a tener mayorías, Daniel. En el Pe- Congreso para hacer las Pero, reformas que él va, quería. sí, pero va a haber una señal política de que por lo menos puede Claro. llegar a encauzar el rumbo. La apuesta queda hasta el 2027, pero si tenemos que esperar hasta el 2027 con una situación tan distorsionada en el sistema financiero, esto no aguanta. ¿Cómo llegamos a este superávit fiscal que me había quedado pendiente, que decías? ¿Es solamente a costa de jubilados, obra pública? Vamos a esto. Vas por las rutas, ¿sí? Sí. Hay pozos Por ahora. todos lados. Porque no Bárbaro, se mantienen. porque no- Nacionales, ¿no? No se mantienen, las nacionales no se mantienen, ¿sí? No se hace ninguna actividad de gasto, entonces está bien. Vos agarrás y podés ahorrar dinero en tu casa, pero no arreglás la canilla que te está perdiendo, No tengo no arreglás televisión los por cable. calefactos, no Claro. arreglás los calefactores, no haces el mantenimiento básico, dejás que se te caiga el revoque de las paredes, que la humedad te coma, etcétera, lo demás. Y después los arreglos van a ser mucho más costosos, porque una pared que no arreglaste, la grieta se te va a transformar en algo mucho más grande y después va a tener un peligro estructural. ¿Qué tiene que ver con la losa? O sea, que tarde o Por eso, temprano eso Hay- se va a en, tener en el mediano que y en el pagar. largo plazo va a haber que sincerar realmente la situación. El Estado va a tener que hacer algo por eso, o en realidad vamos será a lo que pagar- quiere, o en realidad será lo que quiere Milei, que podamos vivir sin Estado. Dijo que es el topo. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Muy Hasta la claro, próxima. como siempre. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.